De regreso a esta mesa de diálogo, alterado un poco por la cadena nacional, que fue un poco más larga de las que estábamos acostumbrados, pero bueno, están ya en nuestros estudios desde hace algunos minutos el señor doctor Gabriel Hidalgo y el doctor César Ulloa. Los dos politólogos han escrito sobre la política ecuatoriana, permanentemente están generando su opinión, y también haremos un contacto con el doctor Juan Cubi desde la ciudad de Cuenca. El tema es los actores políticos, ¿no es cierto?, sobre las posiciones de Moreno y Lasso. Se han presentado, ha habido un poco de recelos. Por supuesto, los actores que acompañan al licenciado Moreno parecería que están más consolidados, y los actores que en principio declararon públicamente que respaldaban al señor Lasso parece que no tan consolidados. Bienvenido, César, buenos días. ¿Cuál sería su primera apreciación de esta actuación de los actores políticos frente a lo de Moreno y de Lasso, o de Lasso y Moreno? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Gabriel, buenos días. Un cordial saludo a la audiencia que sigue con mucha atención este programa de opinión. Al final, todo evidencia el comportamiento en materia de cultura política que los actores tienen, tanto del oficialismo como de la oposición. En el caso del oficialismo es evidente que hay un espíritu de cuerpo que, pese a las fracturas internas que existen, sin embargo han presentado un discurso consolidado ante la opinión pública y todos han cerrado filas. Eso era previsible en la medida que ellos querían permanecer en el poder, y por lo tanto la estrategia, tanto propagandística como política, ha sido consistente y coherente. Más allá de que estemos de acuerdo o no con las actuaciones que hubo antes, durante e incluso de algunas declaraciones desafortunadas que ya ha tenido el licenciado presidente Moreno. Por otra parte, la oposición evidencia lo que a lo largo de estos años ha sido. ¿Qué quiero decir? Una oposición fragmentada, una oposición bastante mediocre en el sentido de que no ha encontrado mecanismos para procesar las diferencias y que tampoco ha tenido las posibilidades para cerrar las filas en cuanto a cosas mínimas como es establecer un discurso en donde exista sindéresis entre lo que se quiere y entre lo que se hace. A mí me llama bastante la atención, por ejemplo, cómo se comienzan a desmarcar ya algunos actores de la oposición, seguramente pensando en la relación que podría tener una eventual declaración oficial de Moreno como presidente, y cómo se va configurando esta relación a futuro entre la Asamblea y el Ejecutivo. Seguramente la oposición en algunos feudos y estarán pensando y articulando una serie de... ¿Calculando cómo actuar entonces? Sí, estrategias para las elecciones locales y seccionales. Y por otra parte, a mí también me queda esta sensación de que indudablemente el sistema de partidos en el Ecuador, con el retorno de los dinosaurios, digo retorno de los dinosaurios a la izquierda democrática, al intento que quiso hacer en algún momento el ex-PRE, ahora FE, el retorno, bueno, no retorno, sino un sentido de consolidación del Partido Social Cristiano, la democracia cristiana no ha podido. Me parece que este retorno de los dinosaurios evidencia cosas complejas. La primera, que no son partidos políticos. En el Ecuador vemos que no hay partidos políticos, los procesos de democracia interna son bastante fallidos, no se ha escapado de la lógica de la personalización de la política, no hay una agenda contundente en cosas como la lucha contra la corrupción. En los partidos políticos ha pesado la estrategia del marketing y del branding electoral frente a lo que debería ser una propuesta programática de cara incluso a hacer frente a lo que el gobierno ha hecho durante estos 10 años. Entonces, Francisco, el saldo refleja lo que la política ecuatoriana es. Un oficialismo consolidado, insisto, más allá de las fracturas que existen entre los seguidores de Correa, entre los seguidores de Moreno, entre los seguidores o los que quedaron de la izquierda autodenominada progresista, entre la ala más neoliberal de Alianza País, y por otro lado vemos una oposición mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque no procesa y no ha sabido procesar, y ahora que la factura es extremadamente difícil, ¿no es cierto?, de pagar, todo el mundo se desmarca. Ese es el saldo, a mi modo de ver, inicial, Francisco. Gabriel, este saldo entonces donde la gente comienza a desmarcar podría flaquear y consolidar entonces a una de las tesis,
y no sabemos si esa consolidación solo produce la definición de un presidente de la República y que desmarcados todos a sus casas. Bienvenido, buenos días, Gabriel. Buenos días, Francisco, buenos días, César, estoy encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación, un saludo para los amigos que nos escuchan y que nos ven. Yo coincido con César en algo, que me parece fundamental para poder ponerle un marco a esta conversación, y es que los resultados y los comportamientos de los que devienen, digamos que devienen de estos resultados, son la ratificación de lo que ha sucedido en los últimos 10 años y tal vez en los últimos 30 años de vida democrática. Y es que hay muchas deudas todavía en materia de organización de partidos y organización interna de partidos que dificulta una respuesta articulada en torno a lo que está sucediendo. Y yo quiero, digamos, explicar esto en 4 categorías para cada uno de los actores que en este momento todavía son candidatos o no lo son, en un clima donde la institucionalidad electoral no ha sido lo suficientemente clara como para poder decir si los resultados son o no, son válidos, son oficiales. Lo que dice la ley es que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no puede hacer sondeos de opinión y proclamar los resultados a través de sondeos de opinión. Eso debilita muchísimo la... Tiene que proclamar resultados. Así es, solamente proclamar resultados y ya está. No, nada. Exactamente, proyecciones ni nada. Resultados oficiales y ya está. La ley pues no dice nada en este sentido y pues hay un principio muy claro del derecho público, pero también de la ciencia política, de la administración, y es que el funcionario público no puede hacer aquello que no está determinado o predeterminado con anticipación en la ley. Solo lo que dice la ley. Exactamente. Entonces, si no dice la ley que puede el Consejo Nacional Electoral hacer proyecciones y a través de las proyecciones proclamar resultados, pues esto es inválido. Y eso seguramente lo saben ellos y saben que están en ese sentido, pues tal vez prevaricando. Bueno, entonces, hay para mí 2 escenarios. El escenario en donde se decanta muy bien cuál es la opinión del oficialismo y cómo se comporta el oficialismo en estos términos. Por cierto, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Escuché en una entrevista aquí, me parece que era con usted mismo, que entrevistaba a Jimena Ponce y a Santiago Guarderas. Ya, sí. Entonces, Jimena Ponce le decía, a mí no me diga que yo soy oficialista. No me acuse de eso. Es una acusación muy grave. A mí me preocupa pues que no sepan lo que significa la palabra oficialismo. Pues es la persona o conjunto de personas que componen un gobierno. Y de alguna manera ya forma parte pues del grupo de personas que participan de este proyecto de gobierno, con lo cual pues a mí me preocupa mucho que una asambleísta oficialista no sepa qué es ser oficialista y se sienta además ofendida con eso. Bueno, entremos en materia. El oficialismo, espero que no sea irrespetuoso, vuelvo a repetir, como lo fue para el licenciado Moreno, que le dijeran Moreno y no licenciado y no presidente electo. Hay 2 elementos en esa reacción de indignación del licenciado Moreno, que a mí me parece que definen muy bien lo que está sucediendo en el discurso oficialista, que es la legitimidad y la eventualidad. Pero más bien eso no le señala, Gabriel, perdón la interrupción, no le señala que el señor licenciado Moreno ya se siente el presidente electo legítimamente, ¿no? Bueno, puede sentirse, puede no sentirse, pero digamos, esto no es una cosa de sensaciones, vamos a ponerle categorías al comportamiento oficialista. Es un asunto para mí de legitimidad y de eventualidad. El gobierno es eventual porque no se ha posesionado, tiene que posesionarse, no puede, bueno, entiendo que ya se ha reunido con embajadores, que ya ha recibido felicitaciones y más cosas, pero eso no lo convierte en un gobierno. Que haya proclamado unos resultados preliminares, cosa que no puede hacer el Consejo Nacional Electoral, y en función de eso se sienta el presidente electo o el gobierno electo o el partido electo o reelecto en la administración del gobierno, pues eso no significa que haya perdido la eventualidad. Es y sigue siendo una eventualidad porque todavía no se ha posesionado. Y segundo, la legitimidad. No es la legitimidad que está en el marco pues de la ley. Una ley que además ellos mismos se han encargado de diluirla en un clima de permanentes demandas de transparencia y deudas con la credibilidad, sino es esa legitimidad que proviene del conteo de los votos. Ya hay casi una mitad, vamos a decir, esto todavía está por resolverse, pero ya hay casi una mitad de electores que han favorecido otra opción.
Y la pregunta es, la que yo también me hago y suelen hacer periodistas en las ruedas de prensa, vamos a decir, es ¿cómo van a hacer con esa otra mitad que exigía un cambio que tal vez ya no lo tiene y que lo va a seguir exigiendo? Porque si los resultados... La democracia que tenía en estas otras aspiraciones condiciones... y si bien esto no es de sentimiento, eso sí, ellos querían otra cosa. En este caso la democracia, no en otros casos, por ejemplo en elecciones pluripersonales, pero en elecciones para cargos unipersonales como este, la democracia es un juego de suma cero. El que pierde, pierde todo y el que gana, gana todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gran parte de la población que corresponde en este momento casi a la mitad, que no favoreció a esta opción y que favoreció a otra? Esa es una deuda en términos de legitimidad que se tiene que responder. Gabriel, estamos ya en contacto con Juan Cubi, el doctor Juan Cubi está en Cuenca y les saludamos, están aquí en los estudios Juan, el señor doctor Gabriel Hidalgo y el doctor César Ulloa. Estamos analizando el comportamiento de los actores políticos frente a lo que han dicho en estos días tanto el licenciado Moreno como el señor Lasso, y que algunos comienzan a desmarcarse un poco como también consolidando ya una decisión anunciada por el Consejo Nacional Electoral, que no es la legal, pero que han ido posicionando una idea. ¿Cuál la reacción desde Cuenca, Juan? Buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo a los contertulios, muchas gracias por el espacio. Yo creo que el gran perdedor de este proceso electoral es el Ecuador. Y es perdedor porque tenemos un sistema electoral que no garantiza la transparencia y la confiabilidad en las decisiones que tomamos los ecuatorianos en las urnas. El daño ya está hecho, porque más allá de que impongan a la brava la candidatura de Lenín Moreno como triunfador a la presidencia y eventualmente lo designen como nuevo presidente, ya lo harán sobre un campo de dudas y de suspicacias que han sembrado por la propia inoperancia del Consejo Nacional Electoral. Fíjate, Francisco, que nosotros ya desde hace 2 años planteábamos que una de las condiciones fundamentales para desmontar el correísmo era al menos cambiar al Consejo Nacional Electoral y al sistema de justicia, porque son 2 instituciones imprescindibles en su imparcialidad, en su probidad, son imprescindibles para asegurar una convivencia social medianamente armónica en un país. Aquí están las consecuencias de no haber hecho caso de estas decisiones, de estas solicitudes de muchos sectores de la población que planteaban sus dudas frente al manejo absolutamente parcializado de estas 2 instancias. Pero quizá, Juan, perdona ahí, quizá no es que no quisieron hacer caso, quizá querían hacer justamente esto para estos resultados, ¿o no? Obviamente, ahí debe haber una intencionalidad, pero probablemente no calculaban cuáles iban a ser las consecuencias. Y este rato tienen al país sumido en una crisis política que ya es, como se dice en términos informáticos, un déjà vu. Es decir, es un libreto que le hemos vivido ya anteriormente en el Ecuador. Crisis política debido al colapso de la economía, a la falta de estos recursos fáciles por vía del petróleo, del banano, etcétera. Y a continuación, obviamente, una situación de inestabilidad que siempre deriva en una convulsión política permanente. Ya lo hemos vivido anteriormente. 10 años de una bonanza dilapidada han derivado en una situación política prácticamente, digamos no inmanejable, pero con una alta conflictividad. Y entonces ya vamos a vivir un gobierno prácticamente deslegitimado, una institucionalidad absolutamente cuestionada, no solamente en el plano electoral, sino en el plano judicial y en el de otras instancias. Y habrá que atenernos a lo que se viene, ¿no? Porque no va a ser fácil los próximos años. Juan, entonces, ¿qué deberíamos esperar? Los resultados, uno podría decir, esta mitad que dice no nos vamos a dejar robar la elección y la otra que dice no, ya nosotros ya estamos y ustedes se callan porque ya ganamos. Pues, ¿cómo nos reencontramos los ecuatorianos? Lo mínimo que se puede hacer es admitir, como ya entiendo que lo ha hecho el propio oficialismo, el reconteo de los votos. Pero no podemos dejarlo en manos de un Consejo Nacional Electoral o únicamente en manos de un Consejo Electoral cuestionado. Habría que plantearse unas veedurías de alto nivel a nivel, en el plano nacional e internacional para que supervisen el proceso de reconteo de votos. Porque la única salida medianamente admitible en este momento, Francisco, es que el Ecuador sepa
que la decisión que tomó en las urnas al menos ha sido respetada. Si hay un reconteo de votos y si definitivamente se concluye que hay un ganador, pues todos tendremos que aceptar. Pero ya tenemos de por sí sembrada la duda por esta inoperancia del Consejo Nacional Electoral, pero también tenemos otro escenario muy complicado. Hay una mitad de ecuatorianos que está en contra del oficialismo y una mitad que está a favor. Y eso genera una situación de conflictividad permanente que va a ser muy difícil de manejar, sea cual sea el nuevo presidente de la República. Queremos agradecer a Juan Cubi, un saludo, un abrazo, Juan, allá en Cuenca. Estaremos comunicándonos para seguir estos diálogos y este análisis. Sí, con todo gusto, Francisco. Lamentablemente no he podido asistir en presencia, que es mucho más fácil manejar este tipo de diálogo. Muchas gracias, Juan. Gracias. César, ahí hay una, digamos, una apreciación y una de alguien que tiene igual mucha experiencia en los temas, pero como que la ciudadanía no está recibiendo de sus líderes el suficiente respaldo, una suficiente actuación. Vemos este intercambio de comunicados entre el alcalde de Guayaquil y el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia, diciendo, oiga, me está exigiendo a mí, pruebe bien para ver si le respaldamos. ¿Cómo entendemos esto? Los resultados evidencian indudablemente que la gente expresa que había dos posturas bastante bien demarcadas. ¿Ya? Y como dijo Gabriel, si bien en democracia el resultado electoral hace que unos ganen y otros pierdan, tampoco hay que perder de vista que quien gana la elección gobierna para mayorías y para minorías. Claro. Y creo que ese es el reto, ¿no es cierto?, de quien será proclamado oficialmente presidente. Este escenario, a mi modo de ver, tiene algunos retos. La primera, que se configure, ojalá si no sucede y me equivoque, un escenario de suma cero, en donde la polarización se exacerbe y se monopolice la verdad a partir de la versión oficial de quién puede ser proclamado ganador. La segunda cosa que nosotros hemos perdido de vista es que la democracia tiene una cualidad enorme, y esa es la certeza. La certeza de que los ciudadanos van a ser respetados en sus derechos civiles y políticos, y por lo tanto en materia de libertades hay toda la garantía para que la gente exprese cuando está de acuerdo o en desacuerdo con determinadas posturas. Yo creo que este proceso nos ha dejado sin certezas, y eso es complicado. ¿Por qué? Porque la certeza es un elemento esencial para que exista confianza, y un gobierno que no tiene confianza, un gobierno que ha sido proclamado, si el CNE no agota todas las instancias que el Código de la Democracia establece, puede ser un gobierno, ¿no es cierto?, que gobierne con una duda, y a mi modo de ver, gobernar con duda es bastante complejo. Gobernar con duda, más una situación económica que se evidencia complicado. Y por otra parte, que la relación entre Ejecutivo y Asamblea, a cualquiera de los dos que sea proclamado oficialmente ganador, les resulta bastante difícil. ¿Por qué? Porque el oficialismo ya no tiene mayoría calificada, tiene una mayoría absoluta, y en el caso del otro lado era todavía más complicado aún, es decir, tenía que construir una mayoría. Toda esta oferta, ¿no es cierto?, que se hizo en materia de campaña electoral, era difícil cumplir tanto para el uno como para el otro. Yo creo que ahora el escenario va a poner a prueba realmente si que en estos 10 años hubo la intención de crear una democracia con unos mínimos. Y esos mínimos significa una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para que el momento en que se proclamen los resultados, la gente quede con una sensación de tranquilidad, de paz. Por otra parte, yo creo que agotar todas las instancias que dice el Código de la Democracia, incluso es muy saludable en el caso de que Moreno sea proclamado ganador. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quedaría ya sin dudas. Es decir, se hizo el reconteo, se analizaron las impugnaciones y el resultado determinó el resultado que, más allá de que a algunos nos guste o nos disguste, ese es el resultado. Ahora, por otra parte, Francisco, yo estaba pensando en algo que se le suele denominar como contrafáctico, es decir, algo que no puede suceder. Y yo me preguntaba, ¿y qué hubiese pasado si se proclamaba ese día
con los resultados provisionales y no de carácter oficial ganador al candidato Lazo. ¿No estarían acaso también los seguidores de Alianza País reclamando frente al Consejo Nacional Electoral? Había fraude también, ¿no? Claro, frente al Consejo Nacional. Entonces, eso es lo que la ciudadanía, creo que a mi modo de ver, no ha dimensionado. Que cualquiera que hubiese sido el ganador, era evidente un clima de polarización, y tanto los unos como los otros, con todos los derechos que les corresponde, iban a expresar un descontento. ¿Cómo se va a procesar eso? Esa es una cosa que habría que ver cómo se... Gabriel, ¿se puede procesar en medio de lo que suelen decir, de calles calientes, de gente protestando, de gente exigiendo transparencia? ¿Estaremos dispuestos a aceptar qué transparencia hay? Bueno, a mí me parece que la presencia de la gente en las calles demuestra que algo legítimo, digamos que hay una deuda por legitimar algo. Este término de calentar las calles a mí, digamos, me pone a pensar sobre un gran sartén donde se pueden freír huevos. Pero ha sido la tesis que el gobierno ha manejado para deslegitimar las marchas. Me parece caricaturesca. Me parece caricaturesca, porque yo no sé qué es esto de calentar las calles y cómo se las calienta, ¿no? Esto de imaginarse una calle que tiene hornillas y que las hornillas se encienden, se bajan, se suben de intensidad. Cuando no tenemos sino gente en las calles con diversos tipos de demandas, con distintos tipos de demandas, en este momento articuladas en torno a la credibilidad y a la legitimidad. Eso es lo que debería llamar la atención a los actores políticos, sobre todo los que ya se han proclamado en ejercicio del poder. Debería llamarles la atención. Y además hay una constante disminución en la intención del voto ya comprobada por las autoridades electorales a favor del grupo gobernante. Pero la reacción es la estigmatización. A mí me preocupa, por ejemplo, si están claramente identificados los dos sectores, como decía César, los dos sectores, porque hubo una segunda vuelta electoral y en esa segunda vuelta electoral se decantaron las preferencias electorales en dos grupos, exactamente. Todo, ¿no? Eso no quiere decir que necesariamente esos resultados reflejen polarización. Y eso quiere decir así porque tenemos que imaginarnos en una línea recta que en los extremos de la línea recta, están unos y están otros, y eso no es así. No es así porque los electores pues tienen distintos tipos de demandas, distintos tipos de expectativas, y alguna parte de esos electores, por ejemplo, votó a favor de Moreno porque quería pues un cambio y ese cambio lo encontraba en él, y votó a favor de Lazo porque veía que ese cambio lo encontraba en él y no lo encontraba en el otro. Lo que quiero decir es que no necesariamente son dos grupos completamente distintos, sino que hay diferentes tipos de preferencias electorales. El riesgo con estas manifestaciones de descrédito, de agresión, de descalificación, es ahora sí la polarización. Es decir, ahí están, ¿no? Ahí está la derecha violenta, ¿no? Los pelucones, ahora ya empiezan a utilizar el término guarimberos, ¿no? Que es el término que se utiliza para calificar, desde que se utiliza en el 2004, para calificar las marchas populares en Venezuela. Y aquí es un proceso bastante más complejo que solamente decir, chavistas y antichavistas. Claro. Es un proceso bastante más complejo. Es un proceso bastante más complejo que decir violentos o pacíficos. No, hay gente en la calle y a esa gente en la calle se le está desconociendo su derecho a manifestarse. ¿Esto se está pareciendo a Venezuela? Pero por supuesto. ¿Hay ahí una hoja de ruta, diría usted? Pero por supuesto que podría haber una hoja de ruta en función de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? Porque decirle derecha violenta es desconocer que dentro de esos sectores que exigen claridad en la proclamación de los resultados puede no haber gente de derecha, puede haber gente vinculada o comprometida con principios de izquierda. Decirle derecha violenta... Y cuando le dicen el candidato de la banca... Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo, y lo mismo del otro lado, ¿no? El candidato del continuismo, el candidato de la corrupción. Bueno, hay algunas deudas en esas dos materias, por supuesto, pero utilizar los calificativos no contribuye en nada en el debate. La segunda, el segundo riesgo para mí es esta como continuidad autoritaria. Ayer se publicó una entrevista que le hicieron al presidente Correa en este diario digital, no sé si tiene versión impresa, que se llama Página 12, donde se publicó esta investigación que había hecho esta periodista Cristina García, pues que con el tiempo se supo que ha sido una periodista comprometida con el kirchnerismo y, digamos, comprometida militantemente, utilizando una camiseta de la Virgen María donde se montaba incluso un juicio.
tiene un juicio. Bueno, muy bien. Aquí provocó, digamos, una investigación que están juzgando a 7 diarios por no publicar lo que ella ha investigado. Lamentable. Estoy enterado. Eso sí, es así. Lamentable. Eso es absolutamente lamentable. Bueno, ella, digamos, su relación con el kirchnerismo a mí me da la sensación de que no le da cierta credibilidad. Bueno, en esa entrevista que se publicó en ese diario, el presidente Correa dice, nosotros somos el cambio. ¿Por qué quiero vincularla con? Porque no es un diario de oposición, porque no es un diario, vamos a ver, no es un diario crítico, no es un medio de comunicación crítico. Y el presidente Correa dice, nosotros somos el cambio. A mí eso me recuerda, porque yo además soy católico, no quiero que parezca esto una burla, pero me parece esa frase sacramental que se utiliza en las Eucaristías. En las Eucaristías. Sí. Nosotros somos la fe, el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿No? Esta cosa de continuidad autoritaria, no, nosotros somos el cambio. Los demás no son nada. La derecha violenta, los guarimberos, la oposición tal, el no sé qué, el no sé cuánto. A mí me parece que no ayuda mucho a decir nosotros somos el cambio, porque entonces le da la razón a la gente en las calles que exigía precisamente no solamente un cambio de políticas, sino además un cambio de ideología. Los dos candidatos finalistas dijeron que iban por el cambio. Bueno, digamos, hay que separar un poco lo que decía César, hay que separar un poco la estrategia publicitaria, la estrategia de campaña y un poco empezar a entrar a discutir, sobre los contenidos programáticos de cada uno. Y por último, solamente algo más. A mí me parece, y digamos, coincidiendo con César, que esto nos enfrenta al riesgo de desaparecer a las minorías, ¿no? Este estado vertical, autoritario, casi policial, no desaparecer las minorías, pero es una minoría gigantesca, como nunca antes en estos últimos 10 años, esa mitad es la mitad. Esa minoría es la mitad más uno. Entonces, corremos el riesgo y con si toda esta... en cuenta nulos y blancos, mucho más de la mitad más uno que no votó por esta opción. Por supuesto, pero si la vamos a expresar en términos electorales, pues esa minoría es una gran, es una gran parte de la sociedad, millones y millones de ecuatorianos pues, que exigen ser considerados y no calificados. Y no calificados en este clima, en este estado de opinión, donde es fácil decirle guarimbero, ¿no? Violento, derecha no sé qué, derecha violenta, derecha no sé cuánto. Entonces, está claro que ahí existe una gran pluralidad que no se puede separar solamente en dos. Y además, en dos que no están polarizados apenas por una elección y que podrían correr el riesgo de polarizarse en este clima de agresión. Para concluir esta entrevista, diría yo, César, ¿qué debería reflexionar el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo nuestros líderes? ¿Cuál debe ser el comportamiento en estos días frente a este derecho de estar en las calles y al otro de transparentar? Que como nunca antes esté en discusión la construcción efectiva y verdadera de la democracia. Y creo que flaco favor se hace cuando se utiliza 3 recursos que son bastante peligrosos. La primera es la sociedad del doble estándar. Es decir, cuando yo hago, está bien, cuando el otro hace, está mal. Y esa sociedad del doble estándar hace que se me venga a la mente esta famosa frase que el gobierno utilizó siempre: el pasado no volverá. Pero yo también les digo a los del gobierno y del oficialismo que también recuerden que ellos estuvieron en las calles tirando piedras, quemando llantas, y que hay videos donde se testifica y se testimonia cuál fue su comportamiento ante gobiernos que ellos desacreditaron. Entonces tampoco nos olvidemos cuando decimos del pasado no volverá, que dicen que fueron actores. Tampoco. Indudable. Entonces esa es la sociedad del doble estándar. Cuando yo tiré piedras, quemé llantas, cuando descalifiqué, cuando traté de hijo de tal y cual al otro, entonces sí es validero. Y la otra que Gabriel dice es que esta sociedad del doble estándar nos lleva a la sociedad del membrete, de la etiqueta. Entonces todos tenemos ahora una etiqueta. Seguramente quienes escuchan nuestros criterios y no están de acuerdo, ya nos pondrán una etiqueta, ya nos pondrán un membrete. Y yo creo que eso es un flaco favor a la democracia, porque las democracias fortalecidas, donde existe la tolerancia, el respeto, donde hay mejor calidad de la democracia, es aquella donde la convivencia hace pleno disfrute de que existan personas con divergencias, con diferencias en cuanto a la construcción de la sociedad. Lo otro, yo haría un llamado, no soy político, pero me parece que en estos momentos es importante a que los líderes de los partidos que yo les califico como dinosaurios, los que han vuelto a la escena, de los líderes de los partidos que tienen una representación política efectiva tanto en la asamblea como en los gobiernos locales y seccionales,
piensen en lo que son los partidos políticos. Yo creo que ahora se ha determinado con bastante claridad la fragilidad en lo que supone la operación real y efectiva de un partido político. Yo creo que los partidos políticos dejaron de ser esa correa de transmisión entre el Estado y la sociedad. Hay que reconstruir. Hay que reconstruir los partidos, hay que poner en discusión la parte ideológica, la parte valorativa, la propuesta programática y sobre todo entender que la democracia hace real y efectiva la convivencia cuando sepamos entender que no necesariamente la gente debe pensar como nos guste. Claro. Gabriel, entonces, esto parece que va a demorar todavía una resolución, o capaz que ya en Semana Santa hay un crucificado, como diríamos, ya que esta reflexión, a mí la verdad es que esto de los dinosaurios no me gusta, porque yo soy de las gentes que ha defendido los partidos políticos, pero claro, pienso en el doctor Borja y en el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Nebot, que un poco ya nos miran sobre el bien y el mal y casi me parecería no les preocupa la suerte. Entonces digo, ahí valdría, ¿qué serán estos dinosaurios? ¿Carnívoros o herbívoros? Solo Francisco, una cosa, y disculpas a Gabriel por la interrupción. Yo le denomino así porque a inicios de la década de 2000... Eso me parece que es una forma de no apoyar a que se construyan instituciones políticas. Pero valga la aclaración, Francisco, porque a inicios de la década de los 2000 se escribió un famoso artículo que se le denominó el suicidio de los elefantes, cuando se cayó el bipartidismo en Venezuela. Entonces, ahora yo he retomado la respuesta al suicidio de los elefantes y he llamado el retorno de los dinosaurios, y habría que ver si estos dinosaurios efectivamente hacen bien o hacen mal las cosas. Gabriel, perdón, y a propósito, para completar esto que decía, Chávez tuvo una frase a este retorno de los dinosaurios, que fue un poco la línea esa, dijo, no, por suerte están extintos y han retornado a los museos. Por favor, Gabriel. A mí me parece interesante este calificativo, porque estamos recordando a actores de la política, digamos, que son digamos, muy trascendentes, no diría, forman parte de otro momento de la historia, y que cuya presencia siempre es estruendosa, ¿no? Siempre es estruendosa. Pero vamos a pensarlos a los actores como seres humanos, ¿no? Entonces, los actores políticos... Con todo lo que signifique eso. Sí, claro. Con todo lo que significa eso, y están en otro momento de su vida, yo diría, estos dos actores que han sido mencionados, incluyendo muchos más que todavía... digamos que no están tan activos, o al menos tan activos como los expresidentes Borja y Hurtado, están en otro momento de su vida, ven con bastante más serenidad lo que está sucediendo, entonces seguramente eso les impide tomar una determinación a una sociedad que en este momento dedica sus esfuerzos y sus energías a, por ejemplo, participar en las marchas, antes a participar en una campaña, ¿no? Están integrados por personas más, vamos a decir, que pertenecen a otras generaciones de la política. Entonces yo diría que reconocer esta diversidad, esta pluralidad, también permite replantearnos como sociedad. Yo quiero recuperar algo que decía César, que me parece muy importante, y es que la complejidad detrás del siguiente gobierno exige la recomposición del tejido partidario, del tejido ideológico y del tejido programático de nuestro propio sistema político, electoral y de partidos. Y digo exige esto porque si Moreno se tomara en serio la administración del próximo gobierno, tiene que saber que su gabinete, pues hay un montón de instituciones, ¿no? O sea, no es solamente la administración pública como un objeto unitario, ¿no? Decía que necesita 16.800 personas del estado alto, ¿no? Del nivel de decisión. Si necesita tanta gente desde el vértice, desde la cúspide de esta gran pirámide. Entonces, por ejemplo, necesita armar un gabinete de coalición. Un gabinete de coalición en donde... ¿Una guarimba? Un gabinete que venga, sí. Un gabinete de coalición en donde esté bien representada la sociedad. ¿Ánimos de eso en uno y otro lado? Yo lo propongo para que se empiece a discutir esta posibilidad, y eso exige lo que decía César, ¿no?
partidos políticos bien organizados, disciplinados, partidos políticos con una estructura orgánica que tengan claramente definidos sus propósitos ideológicos y programáticos y que los puedan conversar en un clima de tolerancia y de pluralismo, en el encuentro de disímiles, que es la democracia, que se respete la presencia también de esa gran minoría, pero que es muy importante, representada en la Asamblea Nacional. O sea, el desafío del siguiente gobierno es o la continuidad o la ruptura de esa continuidad expresada empezando por destruir el discurso antipluralista, antidemocrático y empezar a pensarnos como una sociedad que acepta a los disímiles. Yo quiero agradecerles a los dos. Yo diría, es tan importante que la democracia vuelva a tener ideas, ¿no? Y que sobre estas ideas podamos compartir, discrepar a veces. Gracias a los dos politólogos, a César Ulloa y a Gabriel Hidalgo y a Juan Cube desde Cuenca. Están ya en nuestros estudios el ingeniero licenciado Rodrigo Gómez de la Torre y también el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Agricultura, cada uno. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.